De los tres patriarcas, Isaac es el único patriarca que no sale de Israel. Cuando viene otra hambruna a Israel, Hashem le dice, no bajes a Egipto. Egipto es el lugar lógico a ir cuando hay hambre. Solamente cuando hay hambre en la antigüedad, lo que estamos hablando es que hay sequía. Es decir, no ha llovido, no han habido buenas cosechas. Y Egipto tiene el Nilo, tiene sus valles del Nilo donde se riega perfectamente, donde hay mucha tierra húmeda, entonces siempre se produce grano. Es lógico irse a un lugar así cuando hay hambre, pero a Isaac se le dice, permanece como inmigrante en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré, puesto que será a ti y a tu simiente que daré todas estas tierras. De este modo guardaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La Torah nos dice que todas las promesas hechas a Abraham pasan en su totalidad a Isaac. Yitzhak, es como lo debemos de llamar. Yitzhak, Yitzhak. Por asuntos de idioma siempre le decimos Isaac. Dicen nuestros sabios que Dios le dijo, eres un holocausto sin defecto. Como un holocausto se vuelve inservible si pasas más allá del recinto del templo, así también tú quedarás inservible si sales de la tierra santa. Y le ofrece las bendiciones que recibió de Abraham a Baruj Hu. Y todo esto porque Abraham obedeció mi voz, cumplió mi orden, mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Este versículo me hizo parar mucho tiempo en él. No voy a poder darles todo lo que logré aprender de este versículo, pero sí los puedo invitar a investigar sobre este versículo 26:5. Esto es como porque o todo esto porque, y aquí volvemos a tener la palabra talón. Pero, ¿qué significa que una persona pueda lograr unas promesas de Dios de tal índole como lo logró Abraham? Y las promesas que recibe Abraham nos benefician todavía hoy, a toda su descendencia. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Hace cuántos años fue esto? Han pasado miles de años, porque se tomó la decisión de obedecer la voz, la orden, los mandamientos, los decretos y mis leyes. Cada una de esas es significativa, pero hay que ver de qué nos está hablando. Primero dice que debe de obedecer. Miren esta palabra. ¿Qué palabra le recuerda? Shin Me Mai debe ser una palabra que manejamos muy fácil y muy rápido. ¿Qué pasa si pongo una E en la Shin y una A en la Mem en lugar de una AA? ¿Les da pena contestar? ¿No quieren contestar? Shema. Shema, muy bien. Desde aquí tenemos una palabra que significa obedecer y una palabra que significa escuchar, que son las mismas letras. Es cuando escuchamos algo de Dios, cuando Hashem nos está diciendo Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, cuando nos está diciendo que Dios es uno, que escuchemos, nos está diciendo también que obedezcamos que Dios es uno. Dijimos que Shema es Shem, que es nombre, y Ain es 70, es el nombre secreto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de obedecer? Los secretos de Dios. Tenemos que obedecer en nuestra búsqueda de los secretos de Dios. Tenemos que obedecer en meditar, en rezar, en estudiar los secretos de Dios. Escuchar es bien diferente a oír. En inglés existe una frase que a la gente le gusta mucho que dice, me oye, pero no me escucha. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? El que escucha entiende y hace caso de lo que escucha. El que oye le entra por aquí y sale por el otro. Pero ¿qué quiere decir obedecer mi voz? Es traducido como mi voz, mis palabras. Significa obedecer las órdenes directas de Dios a mi vida. Cumplir con mi misión de vida, aquella misión que me ha dado Hakadosh Baruj Hu a mí. Lo interesante es que la Torah nos dice esto como primero, no nos dice esto como última cosa, no es primero los mandamientos y después mi voz y orden, no, primero la voz y el orden y después los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en nuestra misión,
Primero, todo se hace más fácil, espiritualmente hablando. Y número dos, estamos cumpliéndole a Dios una orden directa. Todo lo demás es una orden general. Todos tenemos que hacer Shabbat. Es una orden general. Todos debemos de comer kosher. Pero hay cosas que Dios requiere de ti. ¿Y cómo aprendemos qué cosas requiere Dios de mí? Bueno, la primera respuesta es mucho estudio y mucha meditación. Encontrar nuestro guía espiritual y hablar con nuestro guía espiritual y que nos explique cuál es nuestra misión. Pero también Dios va a hablar a través de las circunstancias. Tal vez Dios necesita que yo sea amable para poderme bendecir y me va a poner en circunstancias en las que sea amable. A veces Dios nos va a permitir cumplir y nos va a facilitar la misión poniéndonos las circunstancias en nuestra vida. Hay que aprender a reconocerlas. Hay que reconocer cuál es el llamado de Hakadosh Baruj Hu para que nosotros podamos hacer en este gran plan llamado redención o existencia de la humanidad, en la que todos los planes tienen que estar hechos, tienen que estar de forma perfecta realizados para que se pueda llegar a la redención. ¿Quiere decir que si yo fallo, falla la redención? No. Quiere decir que si tú fallas, has obligado a Dios a preparar a otro para hacerlo. La redención va a llegar. Pero yo decido que tanto aporto y que tanto no aporto. UCA es estatutos, ordenanzas, promulgación, algún prescrito. Usualmente lo vemos como la Torah oral, como los decretos talmúdicos, los decretos del Sanedrín. ¿Por qué la Torah va al revés esta vez? ¿Por qué nos están diciendo las cosas como que, y para adelantárselos, la Torah está aquí de último? ¿Por qué la Torah, siendo lo más importante, está de último? ¿Y por qué empezamos con las órdenes y vamos subiendo en el orden jerárquico, por decirlo así? Yo no puedo alegar que mi misión es acabar con las carnes de cerdo en el mundo y que la tengo que comer y que mi misión es... No, no puedo hacer eso porque viola la Torah. Pero ¿por qué va en orden? Primero es un orden donde deben de cumplirse todas las cosas, pero es un orden de cómo tú lo tienes que ver. Porque si no lo vemos así y creemos que es al revés, podemos caer en los errores que se cae con intentar interpretar yo cómo cumplir un mandamiento. Entonces, lo que vamos a cumplir primero, después de nuestra misión en la vida, después de aquellos mandamientos personales que tenemos, es, llamémosles decretos rabínicos. La parte de la Torah oral, la parte de la tradición que es un decreto rabínico. Las mitzvot, que ya sabemos qué es, son los mandamientos, los 613 mandamientos. Y sin embargo, aquí las mitzvot sí aparecen antes que los decretos de cómo cumplir mitzvot. Uniendo entonces que tengo que siempre tener en cuenta cuando estoy cumpliendo un decreto, qué mitzvah estoy cumpliendo, para qué estoy cumpliendo esa mitzvah. Y lo hemos dicho antes, la Torah me va a decir qué cumplo, el Talmud me va a decir cómo hacerlo. Aquí estamos en el cómo, en las formas ya prácticas de hacer esa mitzvah. Cábala me va a decir para qué lo hago. En lo personal, saber para qué a mí me ha simplificado la vida en tener más deseo de cumplir la mitzvah. Tenemos que ser obedientes porque sí, como un hijo a un padre. Pero cuando comprendo para qué es la mitzvah, se me hace más fácil a mí cumplir. ¿Algunos de ustedes se recuerdan de la mitzvah de no unir lana y lino? No nos podemos vestir con lana y lino. Es decir, nuestra ropa no debe de llevar lana y lino al mismo tiempo. Sí, es complicado. Hay que andar viendo las cosas de la que está compuesta la ropa, ¿no? Me costaba mucho cumplir esa mitzvah, pero por dos razones. Primera, porque no le hallaba ningún sentido. Y la segunda, porque se me olvidaba. Yo iba a comprar ropa y nunca me acordaba de estar revisando si hay lana y lino. Les voy a dar una de las razones por qué cumplir esa mitzvah. Dicen nuestros sabios que dos imperios
van a quedar para el fin de la humanidad. Es decir, Persia y Roma, es decir, son los dos grandes imperios. En resumen ejecutivo, así ya sacado, esto significa Occidente y el mundo árabe. Pero no los árabes como nación, sino que el mundo musulmán. Digamos, todo el mundo árabe. Ese es Ismael, el otro es Esaú. Persia y Roma son representados por la lana y el lino. Dicen también nuestros sabios que el día que esos dos imperios se unen, pueden destruir el mundo. Esto estuvo a punto de pasar con la unión de los nazis, con algunos grupos musulmanes. Y eso estuvo así, el mundo de ser destruido. Para nuestro mundo, la persecución a nuestro pueblo, a Israel, fue altísimo. El pago que se dio por que se unieran esos imperios fue grandísimo. Y eso que no se terminaron de unir, ¿eh? Pero hubo cierto intercambio ahí. Cuando no nos vestimos con lana y lino, estamos ayudando a que no haya fuerza, a debilitar esa posible unión. Y evitamos que se una en nuestro ser esas dos clipas. No sé ustedes, pero yo estoy interesado en que no se unan. Cuando comprendí esa parte de la mitzvah, se me hizo más fácil. Y creo que así nos pasa con todo. Hay que encender 2 velas antes de que inicie Shabbat. Hasta que entiendes qué estamos haciendo, qué espejo estamos creando en el mundo físico para que se refleje en el mundo espiritual. ¿Qué intención ponerle para que ese espejo funcione? Y ahora siempre queremos esas velas en Shabbat. Y ahora ya no queremos encender 2, sino que puedo encender más. Y si enciendo 3, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio? Y si enciendo 4 y enciendo 10, todo el mundo ya comprendimos la misma. Cuando alguien te empieza a decir que quiere no solo encender 2 velas, sino que más, es porque está entendiendo la misma. El beneficio que trae. Si hacemos todo eso, entonces vamos a estar cumpliendo la Torah. Y ahí entonces sí podemos decir que estamos cumpliendo Torah. Eso es lo que hizo Abraham. Ahora, ojo, hay que tener cuidado con esto, porque ¿cómo es que Abraham cumplió Torah? ¿Cómo es que Abraham cumplió decretos? Torah oral, Torah escrita. Esto nos indica que los patriarcas conocían Torah, sabían de Torah. Pero entonces, ¿por qué es hasta Moshe que se baja Torah? Moshe tiene el mérito de bajar la Torah para el resto de nosotros. Los patriarcas la habían logrado bajar para ellos. Entonces, lo que hace Moshe es ir a traer eso que los patriarcas conocían y darnos acceso a lo que ellos tenían en información espiritual. Todos sabemos que Yitzhak es Geburah. Yitzhak logra estar en Geburah, pero exprimirle a Geburah el Hesed y la Rahamim. Es un ser vinculado a Tiferet y vinculado a Hesed. Y logra en Geburah al juicio, a la restricción, sacarle bondad, sacarle misericordia. No era labor fácil. Sé que Yitzhak va a ser un ser que va a estar siempre del lado derecho, ubicado en el lado izquierdo. Entonces, a pesar de estar en Geburah, siempre va a estar ligado a Tiferet y a Hesed.